Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Tendencias del canal Televid. Lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Tenemos programa especial hoy con un profesor universitario, abogado, porque estamos hablando de un revoltijo que hay en Colombia que no hemos podido entender. Y como aquí no hablamos de política, porque este programa no es político, sino de opinión, vamos a hablar de lo que está sucediendo. El estado de cosas en Colombia. Y ese estado de cosas en Colombia nos pone a pensar para dónde vamos y cómo resolvemos este berenjenal. Hemos invitado al doctor Nicolás López Correa. Correa, con Correa y todo. Así es. Después no digas que no le dije Correa a la mamá, la tuve en cuenta el ahí. trabajo de mi mamá. Sí, ok. Doctor Nicolás, bienvenido a Tendencias. Juanfer, muchas gracias por invitarme, a la audiencia, por tenerme aquí en el programa. Aquí estamos. Bueno, tenemos muchos problemas, muchos. Habíamos pensado que teníamos un estado viable cuando llegó un presidente, o llegó otro presidente que engañó al pueblo colombiano con un plebiscito, que no existió, sino que se votó en contra, pero así todo lo sacaron. Tuvimos 4 años de una persona muy floja, como presidente, ni chicha ni limonada, bueno, en fin. Y hoy tenemos a una persona que piensa muy distinto a lo de atrás. Entonces tenemos inseguridad, tenemos unas palmaditas en la espalda de los bandidos, vamos. Tenemos unas relaciones internacionales pésimas, en fin, un estado de cosas. ¿Usted cómo está viendo esto? Pues Juan, mira, haces una radiografía como de el balance de los gobiernos de gobiernos nacionales con los presidentes que hemos tenido. Y yo creo que un poco esa frase que pareciera de cajón, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, un poco creo que es por lo que el pueblo colombiano ha votado. Y yo pienso que esto es un poco como cuando un niño comete una equivocación y el papá le dice, bueno, y esta es la consecuencia. El pueblo colombiano, con abstención o sin abstención, en la democracia que tenemos, escogió al presidente que tenemos. Y las consecuencias económicas, políticas y jurídicas las estamos viviendo. Creo que es un poco aleccionador para los votantes, para los nuevos, para los antiguos, para los apáticos. Estamos viviendo la consecuencia del gobierno que la mayoría de quienes fueron a votar eligieron. Y un poco corrigiendo ese camino o divergiendo de ese camino, en las regionales vemos una cosa totalmente diferente. Yo recuerdo que un jefe que tuve hace mucho tiempo, un hombre muy estricto, me decía, la victoria no se explica, la derrota sí. Cuando uno ve a un gobernante que tiene que salir a explicar con mapa en mano dónde ganó y dónde se siente victorioso, creo que queda muy claro que hubo algo que explicar. Porque sí, claro, si usted gana no tiene nada que ir a explicar. No vi a ninguno de los otros movimientos haciendo un balance de eso para decir ganamos. Simplemente la victoria y vamos para adelante. Entonces, en el estado de cosas vamos a arrancar por lo primero, que la gente levanta una bandera y dice, por favor, ayuden. Seguridad o no, inseguridad. Vamos ahí, arranquemos ahí. Bueno, yo ahí veo una situación muy compleja por lo siguiente. Yo veo una actitud del gobierno más que de permisividad, de displicencia con la actividad de proteger a los colombianos. En ese orden de ideas no podría afirmar, no me pareciera que hay una actitud deliberada de no hacer la tarea, sino simplemente no se está haciendo la tarea. O sea, no es la intención de no hacerla, siento que es más una incapacidad de hacer la tarea. Yo pienso, leyendo un poco la carta que escribía María Jimena Duzán, que este movimiento que hoy nos gobierna intentó tanto, anheló tanto el poder que cuando lo tuvo no supo qué hacer. En ese orden de ideas, lo que me preocupa es la consecuencia de lo que va a resultar. Porque digamos que nuestra historia y nuestros antecedentes, que si bien casi que pertenecen a otras generaciones, pues nos llevaron a un camino de autodefensas, de uso
de la fuerza por mano propia para protegerse cuando el Estado no me quiso o no me pudo proteger. Y me preocupa mucho que esta sea la semilla de la siguiente violencia en Colombia. Y con un agravante. Yo en el pasado veía unos grupos armados ilegales que si bien se contaminaron, tenían como una clara tendencia política. Yo no digo ideológica, pero por lo menos política. Y ahora uno ve mercenarios que están por el dinero. Su religión es el dinero. Y ya no importa nada. Y los delitos son transnacionales y aquí operan los clanes y los grupos armados de otras fronteras. Entonces, un poco lo que ha pasado y la dinámica política en algunas ciudades, valga decirlo, en Medellín, por ejemplo, muestran una especie de brazo político de los grupos ilegales, compacto o sin él. La violencia en Medellín es rampante, la violencia en Bogotá y la inseguridad es rampante y lo mismo sucede en Cali y en otras jurisdicciones, ya ni qué decir en las zonas rurales. Entonces uno dice como, bueno, aquí lo que va a haber es una semilla de la siguiente violencia, o este pueblo colombiano que ya ha sufrido tanto, sobre todo los buenos, los inocentes, porque por ejemplo está prohibido el porte de armas para los legales, pero es que los bandidos no piden permiso para tener armas. Muchos dirán, no, la respuesta no son las armas. Yo pienso que la respuesta es la libertad para escoger si yo me defiendo o no con un arma. Y la libertad en casi todo. Y digamos, no lo ve uno evidenciado así. Y yo creo que la inseguridad, creciendo, lleva a un retroceso en todos los procesos sociales, culturales y sobre todo económicos. El riesgo país se mide en esos temas, no solo de seguridad jurídica, que es muy importante, que también está afectada, sino de seguridad, digamos, personal, y eso lo ve uno muy golpeado. Yo trabajo en el sector minero y los análisis de seguridad son bastante preocupantes a futuro, ya no solo de la seguridad jurídica. Nosotros tenemos un grave problema y yo creo que uno de los debates nacionales que debemos dar no solamente es la de los indígenas que quieren que todos los kilómetros de este país son de ellos por la vía ancestral. Yo creo que hay que discutir el tema con los indígenas, a ver si paramos semejante atropello que tiene sobre los ciudadanos distintos a los indígenas. Pero lo que usted está diciendo, yo lo he dicho en varias entrevistas que le hacen a uno, hay que discutir el tema de las armas. Las armas están en manos de ilegales, pero no de los que trabajan honestamente para cuidarse y protegerse, proteger su familia, proteger sus bienes, etcétera. No. Tenemos una inversión rara ahí en la valoración de lo uno y de lo otro. Total. Esta es una sociedad con una inversión de valores y con una inversión de ponderación respecto de lo que debe ser y no. Yo diría que hoy los rebeldes son los conservadores. Hoy los rebeldes son los que defienden las instituciones, la legalidad, la familia, la estructura, los que defienden el trabajo honesto y comprometido, los que defienden la lealtad, el esfuerzo. Y entonces ahora nosotros somos los rebeldes, porque yo soy una persona que en eso soy conservador de pensamiento. Sí, yo también. Entonces yo hoy me describo como un rebelde. Yo soy un rebelde porque yo estoy en contra de todo lo que se volvió una moda y que no tiene un sustento coherente. Entonces uno lo ve en la sociedad en todo. Ahora nos ponen un impuesto a la comida que golpea a los más pobres, a los más necesitados. El impuesto saludable. Saludable. Sí, comillas. Si la intención es ser saludable, que el INVIMA no, y si es tan perjudicial, que el INVIMA no les dé el permiso. Pero también digo una cosa. ¿Y la libertad? Y la libertad, porque entonces te suben el impuesto que para que te alimentes mejor. Si la motivación de verdad es alimentar a la población mejor, pues de entrada no les dé el permiso al INVIMA, si quiere intervenir en la vida. Pero lo otro es porque entonces no le quita los impuestos a la comida saludable. Y aún más, no me puedo comer un salchichón porque se hizo muy caro y es muy peligroso, pero puedo tener la dosis mínima de cocaína, de tusi, de marihuana, etcétera, etcétera. Por el libre desarrollo de la personalidad. Por el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, mi personalidad me la puedo desarrollar con las drogas, pero no con un bombombún. Es muy peligroso el bombombún. Y yo le digo, yo me cuido, trato de evitar el azúcar, trato de evitar las comidas procesadas, pero es una decisión mía en mi libertad.
Yo pienso que deben respetar la libertad individual, pero también tienen que respetar la libertad económica. Y eso no es un ámbito que pareciera tener coherencia porque para algunas cosas sí y para algunas cosas no. Está protegido el derecho a abortar hasta una semana casi que irracional, pero es muy terrible ir a una plaza de toros. Para decirlo en términos simples, vale más una vaca que un bebé. Vámonos a una pausa y regresamos con este programa que las cosas hay que decirlas, acá las decimos con todo el respeto y la argumentación, ¿cierto? Y aquí traemos de todas las líneas y hoy nos tocó hablar de lo que está sucediendo, del estado de las cosas en Colombia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el abogado, profesor universitario y un hombre dedicado a asesorar las minerías internacionales y nacionales. Nicolás López Correa, exsecretario de Minas, de aquí del departamento de Antioquia. Vámonos al estado de las cosas de la economía. ¿Cómo la ve? Pues hombre Juan, para serte honesto, cuando la economía uno mira cómo se mueven los renglones, nosotros tenemos un país movido básicamente por el gasto estatal, el movimiento estatal, y uno ve una incapacidad de gestionar el gasto estatal y no se crean las condiciones ni jurídicas ni políticas para que la economía es un tema muy emocional. Entonces, si la gente tiene la sensación de que la cosa va bien, la meten toda y van para adelante. Hay una economía que no está medida y que es la economía ilegal o subterránea del tráfico de drogas. El precio de la divisa y la cantidad de droga que Colombia está sacando, eso sí medido por los gobiernos que lo hacen, entre esos el Departamento de Estado, que recientemente además en el gobierno Biden generó un espacio de tiempo en el que no va a medir. No va a medir, sí. No va a medir. Claro, a eso. Pero eso le dice a uno que esta economía, aunque está muy golpeada, flota. Está sostenida. Está sostenida y uno constantemente se pregunta ¿y de dónde? Pero la respuesta es la misma de siempre. Colombia, a pesar de todas las crisis, siempre mantiene, digamos, una forma muy estable. Ha tenido, obviamente, subidas y bajadas, pero yo pienso que a pesar de lo que suceda, la economía colombiana está ahí porque hay mucha divisa que ingresa producto de esas rentas ilegales. Ahora, ¿yo qué veo? Las elecciones recientes generan un balance político y los congresistas, digamos, se acomodan un poco a lo que ven para su futuro. Como decía Winston Churchill, pues cuando cambian las circunstancias, cambio mi pensamiento. Seguramente muchos congresistas ya cambiaron de pensamiento desde el domingo. Es que no todos son tan inteligentes. Bueno, pero digamos que hay unos muy acomodados. Y no está mal, es su supervivencia. Yo pienso que eso balanceará la ecuación para lo que propone este gobierno. Sin embargo, creo que la tendencia política del actual gobierno ha marcado un camino en todos los aspectos de la economía que señalan un estancamiento y un desaceleramiento, una desaceleración de la economía en todos los sectores. Y uno ve por esas rentas ilegales, pero además por otros fenómenos que, por ejemplo, muchos extranjeros vienen a vivir, es el caso de Medellín, o a hacer turismo, que mantiene una economía muy flotante. De hecho, en estas épocas de dificultad uno ve que se venden carros y que hay listas de espera, que las viviendas son incomprables, que muchas de las personas se mueven a otras jurisdicciones para vivir, para rentar sus viviendas, pero hasta que, por ejemplo, la industria de la construcción no despegue y pareciera no presentarse ese fenómeno, sino por ahí dentro de un año, eso no va a movilizar la economía. Las compañías que hacen inversión extranjera en Colombia están detenidas o lo están pensando. Los procesos de consulta previa, generación de energía, desacelerados. A todo el mundo le hablan del fenómeno del Niño y que por eso el kilovatio está muy caro, pero eso es básicamente porque no ha habido la entrada en producción de todas las, digamos, la capacidad instalada que se subastó, pero además no hay capacidad instalada para transmitir la energía que se produzca. Aquí todo el mundo habla de producción, pero ¿y las líneas de transmisión? Entonces los proyectos, por ejemplo, los proyectos de la industria mineroenergética
no salen si el kilovatio hora es caro. Entonces todo tiene un impacto, inclusive si esa gente viene con capital de riesgo se la quiere jugar. Pero los alimentos, y si uno mira la lista de lo que quedó grabado, hacen dificilísimo que alguien tenga una iniciativa empresarial nueva. Además eso golpea a los bolsillos de los colombianos y la inflación al final de este año será atroz, salvo que la frene precisamente el problema de la incapacidad para consumir. Yo veo un panorama muy difícil en los 2 años y medio que quedan. Sin embargo, creo que las elecciones recientes generarán un balance al interior del Congreso que creará una, digamos, una situación económica de estancamiento y desaceleración que tendremos que aguantar hasta que pues, se presente o no un cambio de gobierno. Si no se presenta hacia otra tendencia, el golpe será tremendo para los colombianos y la economía. Y si se presenta, creo que, como lo decía yo, la economía es un estado de ánimo, o me parece a mí que es un estado de ánimo, se generará un empujón hacia adelante que permita que estos procesos avancen. En la economía, dicen algunos, que se sostendrá muy a pesar del gobierno. ¿Eso puede ser así? Yo pienso que así va a ser. Bueno, vámonos para lo social. Tenemos un 60% de informalidad laboral. Tenemos unos problemas tremendamente complicados en lo agrícola, en la parte agrícola, en el campesinado, que no tiene ni un apoyo, que se había dicho que iban a tener un apoyo tecnológico y de crédito, ¿ya? No hay tal. No tenemos, como bien lo dice usted, no tenemos una inflación que se estanque, sino que va subiendo, poco, pero va subiendo. Y tenemos unas relaciones internacionales pésimas. Seguramente las tenemos, bueno, con Irán, con Venezuela, con Argentina, con Bolivia, con Nicaragua, qué sé yo. Pero Juan, yo te diría, con Estados Unidos también, son buenas. Bueno. Es que es un pensamiento similar. Sí, pero aquí es un pensamiento similar. Pero nos tenemos que preocupar es si el próximo año gana Trump. No, pero déjeme decir una cosita. Ya le habló claro Estados Unidos al gobierno actual y le dijo, póngase en la línea porque usted en la línea de Hamás no nos vamos a entender en esto. Porque para Estados Unidos es impajaritable el cuidado de Israel. Impajaritable. Ok. Pues si tenemos todas esas cosas, lo social, ¿para dónde va? Porque Ecopetrol, pues, dicen que no vamos a hacer más, bueno, usted sabe más de eso, que no vamos a meterle más dinero a esto, que no le vamos a aplicar más búsqueda de petróleo. ¿Para dónde vamos si es el petróleo y el gas y el carbón el que nos sostiene buena parte de la inversión social? Bueno, pues, yo pienso que uno se decepciona más de la gente cercana que de la gente lejana. Y la sociedad creyó elegir un cambio para bien de sus intereses. Y sus intereses en un país con las dificultades económicas que hay, en unos sectores deprimidos que nunca han sido atendidos por gobiernos corruptos, locales y nacionales. Creo que se sienten traicionados por lo que viene sucediendo con el gobierno. Subsidio para los ancianos, no se puede. Subsidio para los jóvenes, no se puede. Familias en acción, chantajeadas. Y uno lo ve repetidamente en cada uno de los sectores, por una inactividad. Yo es que, Juan, no veo una acción decidida en contra de nada, sino una incapacidad generalizada en todo. Es una incapacidad, es como que recibieron y es un poco lo que le pasaba a algún político que gobernó en el departamento de Antioquia, que era la fantasía. Y simplemente era la incapacidad absoluta de coordinar acciones para tener un resultado. Entonces yo creo que el descontento social es generalizado y creciente, porque están golpeados en la canasta familiar por cuenta de esta vaina de la reforma tributaria. Es que los dineros de la reforma tributaria de Duque, que tanto revuelo causaron, apenas están terminando de entrar en las arcas del gobierno ahorita. Y si usted le quita el subsidio a la gasolina, como se lo quitó, golpeó a la población y esa plata apenas está entrando también. Por lo menos 20 billones. No se necesitaba la reforma tributaria que se la clavaron y además golpea de nuevo a la clase más desfavorecida. Yo pienso que ellos se han encargado, este gobierno se ha encargado de golpear a sus votantes.
y a todos los demás, pues, pero muy en especial a aquellos que esperaban un gobierno de un corte mucho más social, socialista y, como ellos se autodenominan, progresista. Yo veo un golpe muy fuerte. A esa clase más desfavorecida, ¿no? Pero bueno, yo no estoy descubriendo nada, o sea, lo vemos, las votaciones son la medición, y en las zonas donde el gobierno nacional ganó aplastantemente. La derrota, por ejemplo, de Luis Pérez en Antioquia es una demostración de cómo la sociedad antioqueña desprecia a los que ayudaron a elegir a Quintero y al actual presidente. Pues, pero no es un análisis mío, lo dijeron las urnas. Y así en todas partes. Un consejo donde no quedó nadie de los que había en Medellín. Entonces, yo veo un tema social creciente y las protestas crecerán. Y los que protestan le protestan a cualquiera. Para terminar, que esto se nos va muy rápido, hombre, y a mí me gustaría seguir hablando con usted al son de un café, pero pues, será invitado en otra oportunidad para que sigamos. No, es que nos faltan 2 años y medio, ¿cierto? Que vamos a ver cómo terminamos. Si es que terminamos, además. Algunos sostienen que no terminamos porque eso va a seguir. Bueno, ojalá que no. Que haya democracia, ¿cierto? Que haya democracia. Sí. Óigame, para finalizar, quiero consultarle lo siguiente. Las relaciones internacionales que hoy por hoy tiene Colombia, pues que Colombia es el país. Tenemos un representante que pelea por acá, pelea por allá, en fin. Nos van a dejar de knockout cuando terminemos todo el viaje, o podremos rápidamente recomponer el camino y con eso ayudar a la economía, que nos abran otra vez las puertas, etcétera, etcétera? ¿O es difícil la cosa? Pues hombre, la verdad es que las grandes potencias del mundo no tienen en sí políticas sino intereses económicos. Después de 22 años de desgobierno y dictadura en Venezuela, Estados Unidos levanta sanciones para gobernar con el petróleo, para solucionar. Pues, ¿qué más te voy a decir yo? En 2 años y medio, a pesar de lo que haga el actual gobierno, existirán unos intereses económicos que beneficiarán a nuestros aliados, a nuestro aliado fuerte, a nuestro vecino fuerte en el hemisferio, que es Estados Unidos. Se recompondrán las relaciones con ellos y con el que haga falta, si llega un gobierno decidido. Bueno, hombre, doctor Nicolás López Correa, gracias por acompañarnos hoy en Tendencias del canal Televid. Lo voy a volver a invitar para que sigamos hablando, hombre, de eso. Despídase. Pues, hombre, muchas gracias, Juan, por la invitación, por darme la oportunidad de decir lo que pienso, que en un público más ampliado, que yo tengo ese problema, que casi siempre digo lo que pienso, pero aquí estaremos siempre. Muchas gracias. No, los analistas políticos siempre debemos decir lo que pensamos y lo que analizamos, más de lo que pensamos, lo que analizamos. Esa es la ventaja de nosotros, los analistas políticos. Nos vemos en el canal Televid y sigan con la programación de este canal. Gracias por haber estado con nosotros.